Ya voy a dictar la otra de las 9 que la vamos a dictar. Entonces ya comenzamos a grabar para que sepan ustedes. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito hoy sobre como el resumen general de lo que venimos trabajando. En la clase pasada nosotros terminamos de ver todo lo que era la estadística descriptiva, o sea, que hicimos haciendo como una recopilación. Nosotros empezamos a hablar sobre qué era estadística, vimos que había conceptos descriptivos, conceptos inferenciales, y que entre esos dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial, había un concepto que se llamaba probabilidad. Para nosotros poder determinar o escribir claramente un fenómeno que necesitamos o queremos, nosotros debemos desglosar ese fenómeno en sus características, que se llaman variables, y esas variables tienen también una naturaleza, un nivel de medición, y con toda esa parte inicial nosotros definimos una población o una muestra, y nosotros podemos resumir o describir los resultados de todas esas variables que medimos y definimos mediante la estadística descriptiva. Si mis variables son cualitativas, entonces puedo escribirlo con una tabla y un gráfico, pero si mis variables son cuantitativas, tengo adicional una herramienta que se llama indicadores o medidas descriptivas, que son pues una familia grande, que son pues como 4 partes grandes, que son las medidas de tendencia central, las de localización, las de dispersión y las de forma, que vamos a ver pues a lo largo de la probabilidad, que nos sirven un poquito más allí. Entonces, cuando nosotros ya tenemos ese análisis descriptivo hecho, conocemos la población en sus características y demás, pues realmente ese no es el objetivo de la estadística. O sea, el objetivo de la estadística, aparte de nosotros describir esos fenómenos en esas variables y nosotros poder un poquito conocer todo esto, también nuestro objetivo sería explicar o predecir un resultado. ¿Eso qué significa? Que yo quisiera saber un determinado fenómeno de qué depende. O sea, depende de unas variables o se asocia con otras, que sería correlación. Entonces, ahí es donde va a entrar la mayor aplicabilidad de la estadística, porque ya voy a utilizar ciertas técnicas que me van a permitir predecir resultados o explicar variables o fenómenos desde todo eso que yo recolecté. Entonces, por eso, por el día de hoy, vamos a hacer más bien estas 2 horitas, la de las 10 y la de las 11, van a ser más conversatorias. Tengo unas diapositivas que les voy a subir ahorita en la tarde al poli virtual, y vamos a discutir un poquito sobre todo lo que son los conceptos estadísticos. Ya ustedes saben que el taller que está en poli virtual lo van a ir trabajando, y si requieren pues de alguna manera la explicación me van diciendo. Otros que me han preguntado sobre el trabajo que estamos haciendo para entregar, sigámoslo haciendo, esperemos a ver las directrices, y me van preguntando si tienen algún problema o algo pues por el chat, por acá. Y también me encantaría, si ustedes conocen de algún estudiante que no ha podido conectarse, que no tiene de pronto eh, forma de estar en el chat o algo, de qué manera le podemos ayudar para que le hagamos llegar todo este material y que no quede pues atrasado. Entonces, vamos a compartir, en este momento me voy a quitar yo, vamos a compartir una presentación donde nosotros tenemos, espérenme un momentico que está llegando alguien aquí, donde vamos a hablar de todos los conceptos estadísticos de lo que es probabilidad, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá. Esta es la primera diapositiva. Yo me voy a ir ya para que no se aburran viéndome aquí. Y vamos a empezar a hablar sobre lo que es la probabilidad. Empecemos haciendo de pronto, a ver, yo no sé cuántos hay dormidos. Ahorita me dijo un compañero de ustedes que se despertó, entonces se dio cuenta que estaba en clase de estadística, ¿no? Que estaban hablando de probabilidades. Vamos a empezar mirando. Cuando yo hablo de probabilidades, ¿qué significa? ¿O con qué concepto puedo yo asociar la palabra probabilidad? ¿Qué me dicen ustedes? Diego Martín, ¿qué es probabilidad? ¿O con qué concepto lo podría yo asociar? De a uno, porque si hablan todos, entonces no entiendo. No, pero están muy participativos hoy, ni por el chat siquiera.
Bueno, no participemos, yo hablo pues sola. ¿O será que qué? ¿Tengo yo el micrófono silenciado? No sé. Bueno, eso se llama timidez, timidez. Nadie quiere hablar, nadie, nadie, nadie. Muy bien, había alguien por aquí ya menos tímido. Muy bien. Profe, ¿qué preguntó? Eso. Ah, Viviana me dice, probabilidad es algo que puede pasar. Y Diego me dice que qué pregunta es, ¿con qué concepto nosotros podríamos asociar la palabra probabilidad? ¿Sí? Entonces, me parece interesante desde el punto de vista no rezandero que habla Viviana decir algo que puede pasar. Se está cortando mi voz. Bueno, me van diciendo para ir hablando más, se nos pierde. Entonces, hablamos que la palabra probabilidad, sí, es la posibilidad de que un suceso ocurra en determinado tiempo. Muy bien. Aquí John nos utilizó una palabra muy importante. Esa palabra es posibilidad. Miren ustedes que cuando yo estoy hablando de probabilidad, nosotros vamos a hacer muchas aclaraciones al respecto porque sobre el concepto de probabilidad se abusa demasiado, o sea, la gente hace mal uso del concepto de probabilidad. Voy a hacer dos preguntas, si alguien me quiere responder por el chat o hablar, me responden, pero quiero que presten mucha atención a las dos preguntas que voy a hacer para que veamos la gran diferencia que hay. Primera pregunta, ¿es posible que hoy llueva? ¿Qué dicen ustedes? Depende de cómo veamos el día. ¿Y cómo ves el día? Pues en la parte que yo soy demasiado soleado, estamos a 32 grados. Pero la pregunta ¿es posible que hoy llueva? Alguien me dijo sí, en punto, a las 3 en punto va a llover hoy. Quisiera saber cómo se hizo eso. No, de ¿Dónde pronto está? puede llover. Alguien ya está lloviendo donde está. Muy bien. Entonces, mire que cuando yo hago esa pregunta, ustedes me pueden decir sí, no, tal vez, a lo mejor, quién sabe, de pronto sí, toda la semana ha llovido, ay, pobrecitos, aquí no. Aquí ha hecho mucho frío y me han regalado las maticas chéveres. Llueve de noche, rico para dormir. Pero ojo, pregunté, cielo roto, pregunté, ¿es posible que hoy llueva? Entonces ya las respuestas que ustedes me están dando son de diversa índole y ya ven que no es tan fácil, pero sí hay posibilidad de lluvia, ¿sí o no? Puede que, ahí es donde venimos a mirar. Ahora les pregunto, ¿qué tan probable es que hoy llueva? Son dos preguntas parecidas, pero 10%, ¿cuánto? por ahí un 5%. Un 5%, 50-50. Luisa nos dice que es poco probable que llueva. Entonces, miren que ya la diferencia en las respuestas que ustedes me están dando cuando yo les dije, es posible, a lo mejor, quién sabe, sí, no, puede que no, pero cuando yo dije es probable, ¿en qué cambió la respuesta? ¿Qué incluyeron ya ustedes? Porcentajes. Porcentajes o números, ¿verdad? Entonces, no me rayen las diapositivas. Entonces, miren ustedes. Entonces, miren ustedes. Que cuando nosotros hablamos de probabilidad, siempre vamos a asociar el concepto de probabilidad al concepto de posibilidad. Entonces, alguien nos dijo en el chat que probabilidad sería la posibilidad de que un suceso ocurra. Entonces, ahí hay un montón de palabritas que menos mal no estamos en clase porque ya saben que les hubiera dicho, ¿cierto? Definan eso. Entonces, ahora no vamos a hablar mucho de esa partecita, eso lo hacemos a las 11, pero miren ustedes que la gran diferencia que tenemos entre posibilidad y probabilidad es la forma como nosotros respondemos la pregunta o la forma como nosotros vamos a definir o a determinar la posibilidad de que ocurra. En este momento solo decimos algo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la posibilidad de ocurrencia, es más o menos mirar si puede o no pasar algo. Pero cuando yo hablamos de probabilidad, el concepto de probabilidad
ya incluye medir. ¿Medir qué? ¿Qué será la probabilidad? ¿Medir qué? ¿Qué estoy midiendo? ¿Con qué es que se asocia la palabra probabilidad? ¿Con qué palabra se asocia la palabra? A ver, por aquí ya. Con posibilidad. Exacto, sí. O sea, estoy diciendo que probabilidad se asocia con posibilidad. O sea, que si yo hablo de probabilidad, estoy diciendo que cuantifico a quién. Ahí la tienen. Las posibilidades. Exactamente. O sea que yo digo que la probabilidad es la cuantificación de la posibilidad. Miren, no, es más diferente que ustedes me pregunten a mí, por ejemplo, profe, ¿será posible que yo en Warner? Yo les digo, sí, es posible. Pero ¿qué pasa si yo ya le pongo un número a esa posibilidad? O sea, si yo ya la posibilidad, ustedes me dicen a mí, me dicen, profe, exacto, el porcentaje se asocia mucho con la probabilidad, pero no es así. O sea, la probabilidad es un número, pero tiene unas características muy específicas de acuerdo a la forma como se calcula. Entonces, nosotros vamos a hablar de la probabilidad definida entonces como la medición o la cuantificación de la posibilidad de ocurrencia. En este momento solo decimos de algo, o sea, no vamos a rezar hoy, ya rezamos la semana pasada, ahorita de pronto damos algunas rezanderías, pero por el momento solamente vamos a entender que conceptualmente cuando estoy hablando de probabilidad, lo que estoy haciendo es cuantificar o medir numéricamente la posibilidad de que ocurra algo. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a mirar que podemos hacernos preguntas como las siguientes. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar estadística? Sí, esa es una pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Qué pasó? ¿Esa probabilidad es alta? Bueno, sí, Luisa, me están preguntando porcentaje, que si voy a enviar las diapositivas, sí. En los videos o el cuadro muy pequeño, eso ya lo cambiamos. Las probabilidades, no me tienen que ver a mí hoy van a ver estas presentaciones. Yo voy a montar las diapositivas al poli virtual y los videos los estoy montando a YouTube. Cuando hablo yo y me pongo en el tablero, ya me enseñaron cómo poner grande para que se vea el tablero. Y no yo chirriquitica y todos ustedes por ahí. Entonces, miren cuál es la probabilidad de encontrarme un trancón cuando voy a clase. Yo me encontré un trancón ahorita, con gusto. Me encontré un trancón ahorita, por eso entré como a las 10 y un minuto. Miren ustedes que uno se va preguntando, todos los días uno siempre se pregunta cuál es la probabilidad. Subí el archivo de Excel, todavía no lo he subido. Gracias por recordarme, ahorita se lo subo. Muy bien. ¿Lloverá? Sí. ¿Ganará el equipo preferido? Nosotros siempre, cuando hablemos de probabilidades, entonces lo que vamos a mirar acá es cómo entender la probabilidad como tal, mostrar cómo se calcula y luego ir viendo cómo van apareciendo las probabilidades de acuerdo a lo que veníamos hablando, a lo que veníamos trabajando desde la parte descriptiva. Entonces, nosotros para poder decir qué es probabilidad y para poder entender cómo se calcula y sobre todo cómo se utiliza, pues lo primero que vamos a hacer es entender el concepto de probabilidad. Como les he dicho a todos ustedes, lo que voy a hablar en este momento lo voy a repetir por ahí 500 millones de veces, yo creo que ya lo tengo sin ser exagerada, porque es el concepto más importante. Pero antes de entrar en materia con lo que es el concepto de probabilidad como tal, les quiero contar, porque si ustedes miran algunos textos de probabilidad viejos, pues sobre todo ahorita los más modernos no tienen eso, pero es una forma de entender que la probabilidad salió o nació de los juegos de azar, ¿sí? O sea, cuando nosotros estábamos hablando en aquellos tiempos de los juegos de azar, cuenta por allí la historia que escuché alguna vez en un seminario que asistí sobre probabilidades, que en Francia había un conde, era el conde de Mérén, y ese conde era ludópata, sí, era muy rico, tenía mucho dinero, pero tenía adicción a los juegos de azar.
Entonces el señor Cordemeren, de tanto jugar y dada su adicción, empezó a observar que los juegos de azar tenían ciertos patrones de comportamiento. Es decir, a veces ocurrían o se repetían muchos resultados y uno podría, de alguna manera, predecir los resultados de un juego antes de jugar. Pero como él no tenía la formación matemática, entonces solicitó ayuda de uno de los matemáticos de la época, que también me enteré hace poco, que casi todos eran personas adineradas que se dedicaban pues solo a estudiar bastante. Uno de ellos fue Pascal. Pascal, pues ustedes también lo han escuchado bastante en términos de matemáticas. El conde Emere fue y le dijo que si le ayudaba, pues, o que él quería ganar más platica, quería ganar en los juegos, etcétera. Pascal obviamente le dijo que no, que él no jugaba, pero ya el conde le dijo, pues, que lo convenció, mejor dicho. Y Pascal estuvo dedicado, pues, dicen por ahí las malas lenguas que un mes, pero yo creo que fue más, a observar el comportamiento y el patrón de los juegos de azar. Entonces de allí Pascal sacó su teoría de probabilidad y por eso los ejemplos que vemos y que les decía es fácil desde el punto de vista pedagógico mirar el comportamiento de la probabilidad con los juegos de azar, que son los dados, las cartas, el lanzamiento de las monedas. Obviamente el conde de Meret con la teoría de probabilidades bien juiciosito que estudió Pascal de primera mano, imagínense, le explicó. Entonces él tuvo un poquito más de dinero y Pascal pues se consolidó con su teoría de probabilidad. Miren, no es tan fácil. Si la probabilidad fuera tan fácil, adivinen, así estuviera pues el casino cerrado, uno estaría jugando cartas y todo por acá, porque si fuese fácil de predecir los resultados, uno se volvería rico supremamente fácil y yo no estaría aquí en una clase jugando, ¿sí o no? No es tan simple. Sin embargo, hay personas que han desarrollado inteligencias superiores y de hecho en Europa, en programas que hemos visto pues de Discovery y demás, hay personas que están vetadas del ingreso a los casinos porque ya han desarrollado teorías probabilísticas que les ayudan a predecir y ganar en determinado momento, en la ruleta, en las cartas y demás. Entonces, por eso era pues como una pausa activa para que miráramos que en la parte de probabilidad de allí es de donde nació. Entonces volvemos al concepto. Cuando estamos hablando del concepto de probabilidad, miren que dijimos que era una herramienta para medir la posibilidad de que ocurra un determinado evento, ¿sí? Recuerden además que nosotros cuando queremos calcular o queremos conocer o queremos medir algo, no es porque nos levantamos aburridos un día, ay no, qué pereza, hoy está lloviendo en cielo roto, vamos a calcular la probabilidad de tal cosa. No, siempre que nosotros vamos a hacer una medición es porque tenemos un problema o es porque tenemos una situación a resolver, una decisión que tomar. En ese orden de ideas existe incertidumbre en la toma de decisiones. Recuerden, pues cuando ya estamos hablando en términos empresariales, también hay fenómenos que ustedes lo dijeron ahora que dependen de un montón de cosas. Tenemos incertidumbre de que llueva o no llueva, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar mediciones, vamos a hacer algunos modelos y vamos a poder determinar la probabilidad de que eso que yo necesito ocurra. Entonces, como ustedes estaban diciendo, y si lo recuerdan, en las tablas de frecuencia les decía yo a ustedes que la frecuencia relativa se asociaba al concepto de probabilidad. Cuando nosotros no multiplicamos por 100, o sea, no sacamos el porcentaje, sino que expresamos la frecuencia relativa, como su nombre lo indica, en términos relativos, ese numerito es una probabilidad. Entonces, ojo, esto lo que voy a repetir 500 millones de veces. La probabilidad solo son números entre 0 y 1, ¿sí? Puede tomar un valor entre 0 y 1, nada más. No puede haber una probabilidad superior a 1, no puede haber una probabilidad inferior a 0. ¿Por qué hago mucho esta claridad? Porque la gente a veces evidencia el desconocimiento de la estadística. Nosotros que somos muy exagerados, a veces decimos, ¿cuál es la probabilidad de que Medellín quede campeón? Uy, menos 200, profe. Y yo le digo, menos 200, estás grave. La probabilidad solo está entre 0 y 1.
¿Cuál es la probabilidad de que Nacional quede campeón? 1.000.000, profe. Estás grave. La probabilidad no puede dar 1.000.000. Si tú quieres expresar la probabilidad, solamente vas a determinar un número entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué significa ese 0 y qué significa ese 1? O sea, vamos a decir que la probabilidad se mueve entre 0 y 1. Aquí dice 0 si nunca se presenta y 1 si siempre lo hace. Entonces, vamos a mirarlo también desde el concepto de posibilidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que yo nazca mañana? 0. ¿Por qué 0? 0. ¿Por qué 0? Porque eso es Porque ¿qué? ya nació. Porque ya nació. Sí, o sea, que en términos de posibilidades, ¿qué significa? Que es imposible que yo nazca mañana. Eso nunca va a presentarse. Yo ya estoy aquí, yo ya nací, o sea que el 0 en probabilidad implica que es un suceso o un evento, como ahorita nos hablaron y nos dijeron, imposible. ¿Sí? ¿Y qué significa? Ahora yo les hago una pregunta. No mañana, pero ¿cuál es la probabilidad de que yo me muera? 1. ¿Por qué 1? Porque sí o sí va a pasar. Porque eso es seguro, ¿verdad? O sea, estamos diciendo que la probabilidad de que yo me muera, o usted, o cualquiera de los que estamos acá, es 1, porque ya todos sabemos que es el destino final de las personas y no nos podemos evadir de ese destino, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la probabilidad se mueve entre dos números siempre. Un número que es 0, que implica imposible, y un número que es 1, que indica seguro. Entonces voy a compartir el video. Díganme por favor que yo no veo si están viendo el tablerito bien, porque vamos a hablar de esas dos cosas. Decimos siempre que la probabilidad es un número entre 0 y 1. Entonces estamos diciendo que acá que ocurra algo es imposible y que ocurra uno es seguro. La probabilidad. Entonces, si yo me estoy acercando al 1, ¿qué significa? Si la probabilidad es al 1, ¿qué significa? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que amplíen las días de cuarentena? Entonces yo les digo a ustedes, toda la información que tenemos y todas las variables que pueden ingresar, la probabilidad de que amplíen los días de cuarentena es de 0.7. ¿Usted qué puede decir? ¿Qué puede decir si es 0.7? Vamos a mirar por aquí qué dijeron. Alguien tiene el micrófono activo, sí. Entonces, ¿qué significa? Que es muy probable que eso que yo estoy afirmando ocurra, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esa probabilidad que calculé se acerca a 1. Pero ¿qué pasa? Que yo diga que la probabilidad de que amplíen los días de cuarentena es de 0.2. Ya Muy no es poco muy probable. probable, sino que Poco es probable. poco probable. O sea, miren bien lo que estamos diciendo. Yo hago mi cálculo, ¿sí o no? Hago mi cálculo. Y resulta, porque la gente, por ejemplo, en términos del clima, todo el mundo vive alegando del clima. Entonces yo les digo a ustedes, calcularon la probabilidad de que hoy llueva y es 0.8. Entonces, ¿qué hace uno? Empaca sombrilla, empaca chaqueta, empaca si va en moto, toda la cosa de la moto, y no llovió. Y uno dice, estos hijuemadres siempre se equivocan. ¿Qué pasó? Yo dije que la probabilidad de que lloviera era 0.8, pero también queda abierta la posibilidad de que no llueva, ¿sí o no? O sea, no dije que hoy llovía sí o sí y que la probabilidad de que llueva es 1. Eso no lo dije yo. Si yo dije la probabilidad de que llueva es 1 y no llueve, me equivoqué. Pero si yo dije la probabilidad de que llueva es 0.8 y no llueve, yo no me equivoqué, también había un espacio para que no lloviera. ¿Sí estamos? Pero nos interesa saber, básicamente recuerden que uno hace todos estos cálculos para tomar decisiones, si este numerito acá, ¿qué significa 0.5? Entonces vamos a hacer un ejercicio y ustedes me van a decir. Resulta que yo hice todo el procedimiento y la probabilidad me dio 0.5, yo tengo que tomar una decisión.
Ese punto 5, ¿dónde está? En el medio. En La el medio. mitad. O sea, que, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener como la misma probabilidad de ganar o de perder, dependiendo pues qué es el 1 y qué es el 0. Entonces, está en punto 5, ¿yo qué hago? Yo lo que voy a hacer es mirar o hacer más recolección de información para tomar una decisión. Entonces, más o menos la decisión sería la siguiente. Yo les digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Aquí enfrente de todos ustedes voy a lanzar una moneda al aire. Trim. Si cae cara, le pongo a todo el curso 5 en la nota definitiva. Pero si cae sello, le pongo 0 a todo el curso en la nota definitiva. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Usted qué decisión toma? ¿Complicado o no? Ya depende de lo osado o lo arriesgado que cada uno sea. ¿Sí? Uno dice, yo me arriesgo. ¿Por qué? Porque tengo misma posibilidad de ganar que de perder. Entonces ya determinamos, dependiendo de cada uno de ustedes y de lo que estemos tomando la decisión, si nosotros arriesgamos hacer o tomar la decisión y perder o ganar. Eso ya es un riesgo que tenemos. Entonces, vuelvo a decirles, esa probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. Viene una cosa también muy importante y es que son los tecnicismos en el lenguaje, que nosotros tenemos que tener mucha atención en eso. Porque alguien me dice, profe, y es que la probabilidad no se puede expresar en términos porcentuales, que al principio ustedes estaban haciendo la asociación de la porcentualidad. Pero como vamos a ver más adelante, la forma como nosotros calculamos la probabilidad solo va a permitir que esa probabilidad sea un número entre 0 y 1. ¿Sí? Es lo único que me va a permitir. No se ve nada. No están viendo la presentación. No. Ay, ¿por qué se fue? Espérenme, porque yo estaba aquí. Discúlpenme un segundo. ¿Ya la vieron o no? Profe, sí. Ya. No, bueno. Tan horrible uno ver una pantalla negra. Ya van viendo lo que yo siento cuando ustedes no se dejan ver. Entonces, cuando nosotros hablamos, estamos diciendo, ya se me fue la onda. Ya la volví a encontrar. Entonces estamos diciendo que cuando hablamos de porcentaje, la probabilidad no se expresa en porcentaje. Si yo voy a decirles a ustedes cuál es la probabilidad de que el internet se caiga, entonces en 10 minutos, entonces yo deberé hacer cualquier modelo matemático, cualquier cálculo de probabilidad. ¿Y qué tengo que responder? Sea cual sea el método que utilice para calcular una probabilidad, un número entre 0 y 1. Ahí no hay más nada. Puedo traer a Albert Einstein, al que ustedes quieran, a que me calcule la probabilidad de que en 10 minutos se caiga el internet. Si Albert Einstein viene y me dice que la probabilidad fue 2.3, le pongo 0. ¿Por qué? Porque la probabilidad es un número entre 0 y 1. No nos puede dar nada. Indiferente, no es que yo no estoy. No me ven a mí, sino la presentación. ¿Sí? Estoy viendo solo la presentación. Entonces, estamos diciendo que si yo voy a definir o voy a hablar sobre la probabilidad de que ocurra un evento, esa probabilidad es un número entre 0 y 1. Pero si yo quiero hablar en términos porcentuales, ya no voy a utilizar la palabra probabilidad, sino que voy a utilizar ¿cuál palabra? ¿Qué palabra utilizo? Ya no puedo decir que la probabilidad de que llueva es 80%. Posibilidad. Exactamente. Como yo ya sé que ese número, si hablo de probabilidad, estoy cuantificando la posibilidad. Entonces, hice todo el modelo, Albert Einstein me dijo que la posibilidad de que se caiga el internet es 0.8. Entonces, ese 0.8 yo lo puedo expresar de dos maneras. Y esto, vuelvo y les digo, es más tecnicismo, más académico, pero para eso venimos nosotros a la academia, para hablar un poco mejor y expresarnos y entender los fenómenos diferentes. Entonces yo digo, la probabilidad de que hoy llueva es 0.8.
Pero si ya quiero hablar en porcentual para que las personas a las que me estoy dirigiendo me entiendan o yo me haga entender más fácilmente, yo digo, tenemos un 80% de posibilidades de que llueva. Ya, o sea, ese 80% ya se está hablando de la posibilidad, pero la probabilidad tiene que ser un número entre 0 y 1. Yo aquí en esto soy muy enfática porque vuelvo y les digo, nosotros lo que tenemos que conocer, determinar y mirar es el concepto. Como yo estoy cuantificando la posibilidad y de la manera como se define la probabilidad, no me permite un número negativo y no me permite un número superior a 1, así yo tenga todo el procedimiento de cálculo de la probabilidad perfecto. O sea, usted llenó 4 paredes con todas las técnicas y los modelos más específicos. Al final a usted le dio 4.3 y usted muy olímpicamente me puso en el examen. La probabilidad de que la clase en Zoom no se dé es 4.3, tiene 0. Así usted haya hecho absolutamente todo bien. ¿Por qué? Porque no tiene claro el concepto de probabilidad. Y por eso lo repito tanto. Me tiene que dar un número entre 0 y 1. Si la probabilidad me da un número negativo, debo revisar los cálculos que estoy realizando, valga la redundancia, perdón, porque no me puede dar menos 3, no me puede dar menos 0.4, no me puede dar menos 32, porque siempre será un número entre 0 y 1. ¿Listo? Ve, no había dicho listo hoy. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo pues de la teoría de probabilidades? Ya lo que habíamos dicho es hacer predicciones y tener elementos de juicio para tomar decisiones. O sea, vamos a minimizar ese riesgo, eso es lo que ya tenemos. Y ya el número nos sirve como una guía, pero no es en definitiva. O sea, recuerden que siempre en todos los fenómenos que nosotros estamos trabajando, lo que pretendemos es tener como una brújula, como que los datos nos den alguna indicio de lo que puede suceder y ya usted toma la decisión o no. O sea, eso ya depende pues de ustedes. Entonces, nosotros podemos hacer un montón de modelos y demás para nosotros predecir lo que va a suceder y la probabilidad allí pues juega un papel muy importante. Vamos a mirar además otros conceptos que para poder hacer los cálculos de probabilidad y poder trabajar, tenemos así como en la parte descriptiva, necesitábamos el concepto de población, el concepto de muestra y demás. Y aquí en estadística, en probabilidades, perdón, también vamos a necesitar otros conceptos. Uno de ellos es el concepto de experimento. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros hablamos de experimento, otra palabra con la que uno puede asociar eso. ¿Qué será un experimento? Entonces uno inmediatamente se imagina en un laboratorio con tubos de ensayo, ¿sí? Con el peludo todo despeinado por allá de gafitas, haciendo experimentos. ¿Eso qué significa? En términos estadísticos, no en términos ni biológicos ni médicos. Cuando nosotros hablamos de un experimento, vamos a hablar de la palabra procedimiento, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo un experimento, realmente hago es un procedimiento. ¿Qué es en estadística ese procedimiento? Es la medición, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero medir, quiero saber o quiero conocer a qué programa pertenecen cada uno de ustedes. Entonces, en mi experimento, yo tendré que hacer un procedimiento para determinar cuál es el programa que ustedes están inscritos, ¿sí? Ese es mi procedimiento. Entonces, miren ustedes, acá dice, ese procedimiento se lleva a cabo con un cierto conjunto de condiciones. ¿Qué significa? Que yo cada que realice una medición, tengo que hacer las mismas características. No le puedo preguntar a uno, ¿usted en qué programa está? Y no le puedo preguntar al otro, ¿usted en qué universidad estudia? ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo que es las condiciones siempre iguales de medición. Un número definido de veces, pues necesitamos un tamaño de muestra. En este momento tenemos 26 estudiantes conectados, entonces es un número definido de veces. ¿Y qué sucede? Miren que esta es la parte más importante. Siempre que yo realizo ese procedimiento, voy a obtener un resultado. Eso es lo más importante de la definición de experimento. Entonces, si rezamos, experimento es un procedimiento que se lleva a cabo bajo cierto conjunto de condiciones, un número definido de veces, de modo que cada que lo hago me presenta un resultado.
Ojo, ese resultado, entonces empecemos a mirar. Si mi procedimiento o si mi experimento es conocer el color preferido de ustedes, ¿qué pasará? O sea, ¿yo qué tengo que medir? ¿Qué procedimiento tengo que hacer? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Cuál es su color preferido? Esas son las condiciones. Siempre preguntaré lo mismo. ¿Cuál es su color preferido? A usted no le puedo preguntar eso y al otro cuál es el color que más se pone en la ropa, porque pueden ser cosas diferentes. Siempre tendré que preguntar cuál es su color preferido, ¿sí? Un número determinado de veces. ¿Cuántas veces voy a hacer el experimento aquí? 26 veces porque hay 26 estudiantes. ¿Y qué va a suceder? Que yo voy a tener unos resultados. Eso es lo que tengo que mirar para determinar el tipo de experimento que yo voy a hacer. ¿Qué pasa si yo les pregunto a ustedes ese resultado? Pues voy a tener diferentes respuestas de acuerdo al color que a ustedes les gustan. ¿Y cuáles pueden ser esas respuestas? Blanco, negro, rojo, verde, morado, azul, rosado, ¿sí? Son los resultados. Pero miren que los experimentos también pueden ser determinísticos. ¿Eso qué significa? Que así yo haga el experimento y cumpla toda la definición anterior, el resultado siempre es el mismo. Entonces ahora saquemos el químico que llevamos dentro. Nos queda menos de un minuto, enseguida seguimos. Cuando nos saque, listo. Si yo a 2 moléculas de hidrógeno le agrego un oxígeno, ¿qué voy a obtener siempre? Agua. Si hago ese experimento una vez, me va a dar agua. ¿Y qué pasa si lo repito 500 millones de veces? Pues las 500 millones de veces siempre voy a obtener agua. O sea que eso es un experimento determinístico y a la teoría de probabilidades no le interesa ese experimento, porque ¿cuál será el otro tipo de experimento? Si no es un resultado determinístico, o sea que ese resultado, ¿qué más puede ser como en el caso de los colores? Depende de quién. Se lo sacaron a ustedes y a mí no. Parece ser. Entonces enseguida miramos que cuando un experimento no es determinístico, entonces es de otra manera. Ya enseguida volvemos y vamos a mirar cuál es el otro tipo de experimentos que ya sí le interesan a la teoría de probabilidades. ¿Listo? Entonces ya como nos queda menos de un minutito, enseguida nos volvemos a conectar. ¿Probabilístico? No, no es probabilístico, pero es parecido, ¿sí? Porque la probabilidad es medir la posibilidad, entonces el experimento no puede ser medir esa probabilidad. Ahorita entonces nos vemos, para que no nos dejen aquí cortados, esto lo corta uno muy feo. A las 10, a las 11 nos volvemos a conectar. ¿Listo? Tan participativos, chao. Chao, profe. Nos vemos enseguida.